Totalmente. O sea, hoy, ¿cuál es la situación? Hoy, no la construcción, creo que el país completo estaba bajo una coyuntura estructural muy fuerte, ¿no? Todas las variables que cada industria toma para desarrollar sus proyectos o para ver cuál es el futuro cercano, en el caso de la construcción se han cambiado todas. O sea, lo que ayer hablábamos de la posibilidad de generar a partir de la actividad privada, de los créditos hipotecarios, la reconversión de las obras de viviendas que antes financiaba el Estado, empezar a trabajar desde una participación de las empresas con los bancos y esto apuntalarlo en crédito. Hoy eso, las dos fases no funcionan, o las tres te diría. Las empresas prácticamente están sin capital de trabajo o capital de trabajo agotado. Los bancos no tienen posibilidades ni de préstamos y los niveles de tasas son altísimos. Y quienes podían ser adjudicatarios de esas viviendas, la relación salario vía la inflación real que ha habido en los costos se ha separado tanto que hace de carácter imposible que es tratar de cerrar en este contexto hoy la posibilidad de desarrollo de vivienda. Indudablemente acá hay dos o tres variables que hay que esperar cómo se estabilizan, ¿no? O sea, la inflación y el efecto de las tasas de interés. Mientras estos dos temas sigan en una evolución tan fuerte, es de carácter imposible plantear desarrollos. O sea, hoy se está trabajando más sobre la generación de proyectos carpeta en cajón, digamos, como para tener preparados en el momento que esto pueda empezar a estabilizarse. Por la parte del Estado está claro que o sea, la salida de la situación fiscal obliga a un ajuste fiscal que también va a trasladar ese ajuste fiscal hacia la generación de obras públicas, con lo cual la cantidad de obras que el Estado teníamos acostumbrado de alguna manera que financiaba hacia los municipios, hacia los estados provinciales o el mismo Estado nacional, eso se acotó ya y se va a seguir acotando. La salida que plantea el Estado en general es, digamos, sustituir estas obras que venían vía presupuesto por las PPP. Hoy el nivel de tasas y de adopción de riesgo de los bancos hacia este tipo de proyectos es inexistente, o sea, no hay forma. O sea que estamos en un momento de amesetamiento absolutamente de la industria, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas que conforman el sector de la industria de la construcción en Entre Ríos van percibiendo estos cambios y tienen que empezar a entender por dónde pasa la nueva coyuntura, cómo entienden estos cambios, qué es lo que están viendo que está cambiando para poder adaptarse a este nuevo contexto. De cómo te das cuenta en la caja, en el día a día, en lo que pagás, en lo que cobrás, y las diferenciales y los agujeros que tenés y las posibilidades de crecimiento. O sea, no hay que hacer tanto análisis económico excepto la realidad del día a día. Lo que sí vemos nosotros, y como vos decís, estamos en un contexto de empresas en la provincia en que la mayoría o la gran mayoría somos empresas medianas o chicas y distribuidas geográficamente. Esto también, acá no hay concentración de empresas en localidades, sino que toda la provincia tiene empresas medianas y chicas. Es ver hacia dónde se adapta esto. O sea, nosotros estamos trabajando bastante con nuestros socios y en el análisis, pero vemos, por ejemplo, que a partir del ajuste del valor del dólar y las posibilidades también climáticas que dé, vemos que el campo puede ser un motorizador de la economía de la provincia y también del país en los próximos años.
Indudablemente cuando se mueve el campo también se mueven las inversiones en el campo y vemos que las empresas zonales tienen que empezar a mirar, es un poco lo que charlamos nosotros, ese mercado de apoyo hacia el sector del campo. En cuanto al resto de las empresas, en muchos casos la reconversión es bastante complicada, ¿no? O sea, por eso digo, hay que mirar, acá no hay que mirar tanto el supermercado, sino cada producto. O sea, en el caso, por ejemplo, de las empresas viales, que básicamente lo vial se mueve a partir de la generación de rutas, calles, todo lo que tiene que ver con lo gubernamental. Y si todo esto pasa directamente a un programa de participación público-privada, en este momento está muy complicado el sector, muy complicado. O sea, porque no hay otra, no se puede, digamos, decir, las grandes máquinas viales las pongo para trabajar a otra cosa, son productos específicos que sirven para eso. O sea, estoy hablando del momento, la coyuntura y cómo se pueden mirarse reconvertir. Indudablemente, en muchas industrias ya digamos, del sector vial están viendo otras opciones de industria, o sea, reconvirtiendo, o sea, generando otro tipo de negocios y dejando el vial como secundario. En cuanto a las empresas que se dedican exclusivamente en zonas urbanas, como pueden ser las ciudades, al desarrollo de proyectos inmobiliarios y demás, creo que esto va a pasar a ser un programa mucho más chico sobre pequeños emprendimientos, como para pasar la tormenta, para luego, bueno, una vez que se asienten las bases económicas, a ver si se asienta, pero tampoco... es un momento complicado porque tampoco el sector industrial, que a veces es movilizador de la construcción por la propia dinámica que tiene de sus necesidades de ampliación, fabricación, plantas, etcétera, hoy también está en un momento de quietud en cuanto a sus inversiones. Entonces, digamos, lo que sí hay que tener mucho, digamos, cuidado, conocimiento de esto, es el impacto que tiene todo esto. O sea, y esto más allá que es nuestro sector y que yo puedo hablar de nuestro sector, tiene que ver con la economía global. O sea, hay muchos estudios que ya han demostrado que cuando la construcción cae, acelera el proceso de recesión. Y cuando la construcción empieza a subir, automáticamente empieza. Y esto tiene un efecto directo en la economía general, porque no es que se para la empresa constructora, se paran 200 ítems que significan en una casa. Cuando uno dice voy a construir mi casa, estoy imponiendo 200 industrias adentro que la empresa constructora simplemente administra ese tipo de cosas para llegar al objetivo final. Entonces el freno de la construcción es casi un freno de un tren que está en marcha y los vagones empiezan a pararse con una velocidad. Y después de hacerlo arrancar, no es fácil, no es fácil. O sea, los que tenemos canas en la cabeza ya hemos pasado varias de estas. Y lo principal quizás que tenés que cuidar en esto es que aquel personal que está capacitado, el personal que preparaste, que tiene claramente objetivos dentro de la empresa, tratás de mantenerlo a cualquier costo, porque no es fácil, como vos decís, si yo tengo una máquina que vale $500.000, quien pongo arriba tiene que tener la capacitación suficiente para usar esa máquina. Entonces, esa capacitación no se logra en un día. Entonces, normalmente ese personal se trata de mantener en las empresas, que pasa a ser un costo de pérdida de las empresas, pero es un costo de inversión finalmente cuando el ciclo se revierte. O sea, cada empresa toma esto en las medidas de sus posibilidades también, ¿no? Pero, digamos, es un momento que yo te diría de meseta, donde no se ve tampoco en qué punto puede comenzar el crecimiento de nuevo, o simplemente va a ser una meseta donde tendremos que adaptarnos y bueno, reconvertirnos en las empresas, ¿no?
Y el denominador común de todas estas notas que estamos viendo con los distintos sectores que estamos consultando tiene que ver con que el corto plazo va a ser malo, va a ser recesivo y va a ser muy complejo. Ahora, la pregunta es el mediano plazo, en las cuales muchos son optimistas, pero ¿cuándo es ese mediano plazo? Números como para poner en papel, no hay, porque no se ha visto todavía el efecto. Se ven los primeros indicios, y esto es, digamos, donde más se nota es en la charla o con los corralones, con la caída de ventas que han tenido en general, o con el sector gremial, que nos cuenta más o menos la caída laboral que tienen. Los índices en general, sobre todo en estos rubros a nivel general, cuando los querés llevar a parciales, como sería lo general a nivel país, llevarlo a Entre Ríos específicamente, el atraso de información es entre 60 y 90 días para tener una información real. Lo que sí está claro, clarísimo, es que la tendencia es declinante, tanto en los corralones como en los puestos laborales. Y no va a ser la primera vez que las empresas argentinas, las empresas entrerrianas tengan que adaptarse a una crisis profunda en nuestro país. Ya lo han hecho muchas veces y no es una cuestión de optimismo o pesimismo, es una cuestión de entender cuál es la coyuntura y de qué manera una empresa logra adaptarse para poder sobrevivir y seguir existiendo en los próximos meses. Yo creo que es un momento de no hablar tanto de sectores, sino, como te dije, para mí este es un problema que, para mí no, para todos es claramente un problema macro, que si no resolvés la macro no vas a resolver la micro. Podés tener pequeños ganadores y perdedores en esto, pero el esquema general, hasta que no se estabilice inflación y tasa de interés, o sea, y cuando hablo de inflación hablo de dólar y hablo de todo lo que impacta en la inflación, ¿no? O sea, para no entrar en una sucesión de sumatorias de qué produce y no produce la inflación. Hasta que esto no logre una estabilidad de equilibrio, aún con inflaciones que para otros países puede ser alta, pero nosotros con inflaciones hemos convivido con inflaciones del 15 al 20% con una tasa de crecimiento. Hoy la tasa de crecimiento va a ser o cero o muy pequeña, esto no lo digo yo, lo dicen los economistas, no soy un especialista en esto, pero con la inflación que estamos hablando en términos reales para la construcción, la inflación va a terminar en el año en el orden del 50-60%. Esta es la tendencia que vemos nosotros en cualquier producto. Te doy un solo ejemplo para las viales: el asfalto, noviembre, junio, 82%. ¿Sí? O sea, cemento ya estamos pisando el 70%. Te equilibra quizás el que la mano de obra no ha tenido todavía el salto, que lógicamente va a tener que tener en los próximos meses, supongo, una vez que el gobierno habilite, comenzarán las paritarias, pero no creo que el valor final de la ecuación construcción va a ser prácticamente el doble de lo que está hablándose de inflación general, que se habla de 35 ya. Creo que la construcción va a estar en el doble. Primero porque se ha impactado, hay muchos productos que están dolarizados directamente, o sea, hierro, cables, plástico, PVC, todo eso es dólar, es valor dólar, no hay una interrelación de costos internos, ¿sí? Es directamente valor dólar. Y ya, bueno, el dólar, imagínense que estabas en 18 y ahora está en 30 y 31, ahí nomás tenés la primera variable fuerte que tenés en esto. Y hay algo que nosotros sostenemos siempre y es una de las grandes preocupaciones que tenemos, porque en todo este contexto de crisis, en todo este contexto que solamente vemos el corto plazo y la foto muy chiquita de lo que pasa en Argentina, el mundo sigue avanzando, las tecnologías siguen avanzando, en la industria de la construcción aparecen nuevos materiales, aparecen nuevas formas constructivas, hay una cantidad de cosas nuevas que las empresas, cuando logren atravesar esta tempestad que estamos pasando, se van a dar cuenta que están viendo otra película de lo que está pasando en el mundo. Cómo nos adaptamos, cómo se entendemos en todo este contexto los cambios que se están dando. Yo creo que esto no es un tema de optimismo o pesimismo, o sea, es un proceso más de cualquier economía que tiene sus fluctuaciones. O sea, indudablemente el trabajo es decir, bueno,
en este contexto me ubico de tal manera, en este otro contexto me ubico de tal manera. No es un problema, yo creo que esto de optimismo y pesimismo no es para las empresas, o sea, sí para los efectos, pero para las empresas no. O sea, el empresario no puede pensar optimista o pesimistamente. Tiene que marcar la realidad, el campo donde está jugando y ver cómo mantiene en vida la empresa. Este no es un estado de pesimismo, vamos a decir, bueno, esta es la situación. Para ser claro, o sea, la economía en Argentina está claramente determinada por el Estado. O sea, cuando decimos la participación del Estado en la economía, o sea, que no, depende quién la diga y cómo la quiera decir, estamos hablando entre el 40 y el 50% de participación directa. Cuando el Estado dobla para acá o dobla para allá, automáticamente cambió todas las variables. Habrá ganadores y perdedores en esa curva. Pero son estados que ya nos hemos acostumbrado, entonces no es un problema de pesimismo o optimismo. O sea, no es trasladable con eso. Es decir, bueno, el programa que hoy tenemos, la plataforma que tenemos, la deuda que tenemos, cómo se va a pagar, quiénes van a ser, dónde, qué sector, y en función de eso adaptar nuestras empresas. No hay otra. No es un problema de sentirse optimista o pesimista. O sea, es un problema de analizar pragmáticamente la situación y tomar decisiones. Quizá una de las pocas buenas noticias que he visto en los últimos días para nuestro sector fue hace días sacaron un informe que creo que salió de organismos internacionales y después se tradujo en un libro también, que es medio coincidente con todo este informe, de cuáles serían, o sea, en todo este cambio que hay tecnológico y de información y de todo lo que está cambiando a una velocidad notable, cuáles serían los sectores o los trabajos que quedarían y que no quedarían, ¿no? O sea, uno de los trabajos que quedaría es la construcción, digamos. O sea, así que es una buena noticia para nuestros hijos. No tanto para nosotros. Pero en ese sentido, o sea, indudablemente, la construcción en otro contexto, con otro nivel de información, con otro nivel de cumplimiento, con otro nivel de organización. En eso sí se ha trabajado mucho y se ha trabajado en los últimos años en capacitación. Ahora repito, la mejor capacitación que estamos haciendo es para gente que la tenemos que instalar de pronto hoy en Estados Unidos, en Canadá o en algunos países de tasa de crecimiento. En Argentina toda esa capacitación hoy pasa por ver cómo paso esta tormenta o si puedo pasarla o me tengo que reconvertir. Quizás en las empresas, digamos, te diría, lo positivo de una pyme, si tiene su nivel de capacitación mediano, es que tiene la flexibilidad de poder reconvertirse, no así las empresas grandes. Yo creo que si este problema, no solo por tamaño, sino por cómo salgo de esta, es mucho más difícil en empresas grandes que en empresas pequeñas que tienen más velocidad de adaptación. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.